Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Revelan informes sobre los créditos bancarios. Esta noche analizaremos un estudio de Datacrédito sobre el aumento de la participación de las mujeres y los jóvenes, también la gente de los estratos más bajos en préstamos bancarios desembolsados. Por su parte, TransUnion informó sobre el aumento de los clientes morosos con las entidades financieras. Los ajustes en las cuentas fiscales para 2024. El gobierno alista estrategias para reducir gastos, incluyendo congelar salarios altos en el Estado. También anuncia estrategias para acelerar la consecución de más ingresos. Los dos temas los analizaremos en minutos con el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. La hoja de ruta de la infraestructura. El ministro de Transporte anunció en Cartagena inversiones por más de 140 billones de pesos en los próximos años para construir carreteras, mejorar aeropuertos y expandir la capacidad del transporte fluvial. Les tenemos reporte desde esta ciudad, donde también se habló del incremento en los peajes. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del comportamiento que ha tenido el crédito bancario a lo largo de este año, cuando se han evidenciado mejoras en algunos factores, pero deterioros en otros. Sobre el tema hay dos estudios de las centrales de riesgo de nuestro país. Saludo en primer lugar al profesor Santiago Rodríguez de la Universidad de los Andes y consultor de Datacrédito Experian. Profesor Rodríguez, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Muy bien, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho saludarlo. En esta primera gráfica vemos una caída en los créditos en lo que vamos de este año del 5,6%. ¿Esto por qué está ocurriendo, profesor? Sí, efectivamente, tomamos las operaciones que pasaron por Datacrédito Experian y en los primeros 8 meses de este año, comparado con los primeros 8 meses del 2022, tuvo una caída del 5,6%. Por supuesto, hay algunas explicaciones. En la medida que tenemos una inflación alta, todo el tema de política monetaria ha causado un incremento en las tasas y, por supuesto, pues hay un freno en el crédito, que es lo que busca el Banco de la República con ese incremento de tasas, y efectivamente lo estamos viendo. Por otro lado, cuando uno mira el deterioro de la cartera con las cifras de la superfinanciera, pues por supuesto ahí también hay otro factor que lleva a que haya una reducción en el número de operaciones de este año. En el número de operaciones de este año. Aquí me van a poner otra gráfica, porque el año pasado la participación de las mujeres había cerrado, ya me van a poner aquí la gráfica, mire, en el 58,1% participación en el crédito en Colombia. Con las cifras que usted tiene en lo que vamos de este año, ¿cómo ha crecido esa participación? Sí, las mujeres en los primeros 8 meses de este año llevaron el 62,2% del total de créditos, dejando a los hombres con el 37,8%. Las mujeres han venido ganando participación paulatinamente año tras año, demostrando, digamos, el dinamismo y la importancia de la mujer en el crédito. Entonces, estamos viendo, digamos, una participación mayoritaria de las mujeres y cada vez más alta. ¿Y hay alguna razón que explique esto? Digamos que lo que hemos visto es que las mujeres utilizan el crédito en gran medida para generar ingresos a nivel personal y familiar. Entonces, son mujeres que utilizan el crédito muy enfocado a temas de comercial, sector real, microcrédito, para generar, digamos, algunos pequeños emprendimientos y negocios, y las mujeres en ese sentido han sido muy activas en este año. Entiendo. Los jóvenes, ¿cómo van los jóvenes? Porque para ellos es difícil conseguir un préstamo, porque cuando van a un banco o van a pedir un crédito le dicen, bueno, ¿y cuál es su historial crediticio? No, lo que pasa es que yo soy muy joven para tener historial crediticio, por eso vengo a pedir mi primer crédito, y ahí a veces se enredan muchos. ¿Cómo está creciendo, si es que está creciendo la participación de los jóvenes? Sí, importante mencionar que las operaciones que pasan por Datacrédito Experian incluyen, por supuesto, sector financiero, y como comenta usted, a veces tiene un poco más de restricción para los jóvenes, pero también tenemos el sector real, el sector cooperativo y el sector de telecomunicaciones, básicamente a través de celulares. Entonces tiene toda esa gama, digamos, de productos. Cuando miramos todos los productos y miramos a los jóvenes, el rango que más crece es el de 18 a 21. Pasa de un porcentaje muy pequeño del 1,5 en el 2021 al 5,5 en el 2023, pero ese crecimiento es del 341%. Lo que vemos es que los jóvenes están siendo muy activos con el tema de crédito, entienden la importancia de ir generando ese historial crediticio
y muchas veces arrancan por un celular o un crédito del sector real de bajo monto pequeño, o también a través de fintech, que es parte, digamos, de la labor de ir aumentando, digamos, la inclusión financiera a través del crédito. Pero entonces si yo me compro un celular a cuotas, ¿eso ya me está registrando dentro de mi hoja de vida crediticia? Exacto. El celular a cuotas o el plan postpago aparece, si claro, lo hace a nombre suyo, va a aparecer en el historial crediticio, sabiendo que es un telco, y de alguna manera en estudios previos hemos visto que digamos, el tema de riesgo dentro de los celulares es un poco más bajo que dentro, por ejemplo, el sector financiero. Entonces, para un joven es más fácil iniciar su vida crediticia a través de un celular y generando esa historia, sector real, y más adelante, digamos, entrar al sector financiero, principalmente a través de una tarjeta de crédito. Una última pregunta, profesor Rodríguez. Por niveles socioeconómicos, los hogares más vulnerables, ¿qué tanto están accediendo, por ejemplo, al crédito frente a los hogares con mayores ingresos? Esa es una buena noticia. Hemos encontrado que estratos 1 y 2 principalmente vienen creciendo. Es decir, han ganado participación, y eso, digamos, estamos mirando que el crédito está llegando a la población con menores condiciones económicas, y de alguna manera el crédito, cuando les llega, les va a permitir, digamos, desarrollar algunos de los proyectos que tienen. Y de otro lado, el crédito en el sector 1-2 va a ayudar a, digamos, contrarrestar parte de lo que es el crédito gota a gota. Entonces, el crédito formal, el historial crediticio en estrato 1 y 2 está combatiendo parcialmente el tema del crédito gota a gota. El gota a gota, que todavía pues hay muchas trampas con el gota a gota en nuestro país. El gobierno nacional quiere implementar algunas medidas para resolver esta situación. Pues, profesor Rodríguez, muy interesante siempre este estudio. Muchas gracias. Que tenga usted una feliz noche. Con mucho gusto. Hasta luego. A través, por ejemplo, de créditos para la economía popular. Y para seguir hablando de préstamos, les cuento ahora de un informe de la Central de Riesgo TransUnion. El informe revela que la morosidad de 60 días o más aumentó, especialmente en préstamos de libre inversión y en los créditos que se hacen a través de las tarjetas de crédito. Veamos. La tasa de morosidad de 60 días o más a nivel de saldos, a nivel portafolio, aumentó 141 puntos básicos año contra año, alcanzando 5.7% en este tercer trimestre de 2023. Los productos que mostraron los mayores deterioros fueron crédito de libre inversión y tarjeta de crédito, con aumentos de 365 y 236 puntos básicos año contra año, respectivamente. Este deterioro que observamos en el comportamiento de los consumidores podría deberse en parte a desafíos macroeconómicos que los consumidores continúan enfrentando, así como a sus prioridades de pago en periodos de dificultad financiera. Como resultado de esta disminución de la demanda por parte de los consumidores y la disminución de la oferta por parte de las entidades que continúan ajustando sus estrategias como respuesta a las condiciones de mercado, vemos también una disminución en los nuevos créditos originados, en particular en tarjeta de crédito y crédito de vehículo, cuyas originaciones cayeron 31 y 39% respectivamente año contra año. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere consejos de seguridad para cuando haga sus compras por internet. Ya les contamos. Gracias por continuar en Signo Pesos. Ayer el gobierno hizo dos anuncios muy importantes. De un lado, que se congelarían los salarios más altos en entidades del sector público. Y la segunda noticia, un proyecto de ley para permitir que la DIAN pueda reemplazar litigios judiciales por conciliaciones con los contribuyentes. Para darle una mirada a ambos temas que están muy relacionados con el presupuesto de la Nación, quiero saludar al doctor Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Doctor Pardo, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Hola, muy buenas noches, gracias por la invitación. Doctor Pardo, un presidente, un gobierno, el que sea, tiene esas facultades para decir, no, el otro año yo no le subo al grupo de funcionarios públicos de mayor rango de ingresos, ¿por qué no? Porque es que tenemos que hacer un ajuste. ¿Eso es tan así? ¿Eso se puede hacer así? ¿No hay convenios ya acordados con sindicatos o incrementos ya establecidos por ley? Es una muy buena pregunta y sería mejor respondida por
alguien que sepa derecho constitucional, pero aparentemente no es tan sencillo, es mucho más difícil, aunque hay un antecedente en el gobierno de Andrés Pastrana en la crisis económica de 1999, efectivamente se intentó implementar una figura parecida, pero ciertamente no es tan fácil congelar los salarios de los funcionarios públicos. Es difícil congelarlos. Bueno, ustedes acaban precisamente de hacer un estudio muy interesante sobre los salarios en el sector público. Yo quisiera que empezara explicándome este cuadrito, porque aquí veo que hay como 677.000 cargos en el Estado, no sé si en todo el Estado, y esto significa un gasto de personal del presupuesto de la Nación por cerca de 60 billones de pesos. Creo que es una cifra anual. Efectivamente, estos 60.000 funcionarios son funcionarios de planta, no incluyen contratistas por prestación de servicio. Y efectivamente le cuestan a la nación 60 billones de pesos al año. Si lo dividimos por cada funcionario y lo mensualizamos, quiere decir que cada mes los contribuyentes gastamos 7 millones de pesos en cada funcionario. Cada funcionario nos cuesta 7 millones de pesos al mes. Esto es casi 4 veces el ingreso promedio de los demás colombianos. ¿Y usted cree que hay mucho derroche en puestos y en salarios en el Estado? Esa es una excelente pregunta y es la discusión que queremos motivar con este informe. Pero para esa discusión tenemos que saber cuánto gana cada funcionario. Y para obtener esta información tuvimos que pasar más de 160 derechos de petición, una a cada entidad del orden nacional, porque desafortunadamente el Ministerio de Hacienda no fue lo suficientemente transparente para darnos la información necesaria para hacer esta desagregación. Finalmente logramos hacerlo a través de varios congresistas, obtener esta información, la consolidamos, no la logramos consolidar para todas las entidades, nos quedó faltando, por ejemplo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Medicina Legal, la Agencia Nacional de Datos Abiertos, pero finalmente logramos consolidar una base de datos que nos permite identificar cargo por cargo de los funcionarios de planta cuánto es el total de su remuneración. Esto incluye muchísimas cosas, no solamente el salario, sino primas, bonificaciones, aportes a la seguridad social, viáticos, y básicamente tratamos de decir, bueno, cada uno de estos cargos, ¿cuánto nos cuesta a los contribuyentes al mes? Y es la información que sacamos en este informe del Observatorio Fiscal de la Javeriana, que invitamos a que toda la ciudadanía conozca. Sí, ustedes pues obtuvieron toda esa data, fue difícil, y se pusieron a analizar las cifras. Y por ejemplo, este cuadro me llama mucho la atención, yo quisiera que usted me lo explique, porque de un lado está, por ejemplo, la remuneración mensual de cargos, digamos, de nivel alto en ciertas entidades del Estado, frente a lo que se ganan otro tipo de empleados en esas mismas entidades del Estado, y se ven brechas inmensas, ¿no? Efectivamente, lo primero es que lo que hicimos fue mirar, tenemos la base de casi todas las entidades del orden nacional, efectivamente nos quedaron faltando algunas. Luego miramos cuántos funcionarios eran de planta y cuánto era el costo de nómina, y de ahí sacamos el promedio. Y en lo que está en el informe es el top 10 de las entidades mejor remuneradas por el Estado. Entonces, ¿quién tenemos? Por ejemplo, de primera, al Fondo de Adaptación, que fue una entidad creada para atender la emergencia del 2010-2011, y vimos que, por ejemplo, la remuneración promedio de cada funcionario era de casi 24 millones de pesos. Por supuesto, eso esconde mucha diversidad al interior de la institución, y eso es lo que mostramos con este cuadro. El de mayor cargo, el de mayor remuneración, que es el director, le cuesta al contribuyente casi 80 millones de pesos mensuales, y por supuesto hay cargos de mucha menor remuneración, pero eso nos ayuda a ilustrar que hay unos funcionarios públicos que tienen una muy buena remuneración. Nosotros en ningún momento estamos diciendo si esa remuneración está justificada o no. Queremos es que el país comience a discutir si efectivamente, dados los resultados de todas esas entidades, esas remuneraciones se justifican o no. Pero en el Estado no debería existir como unas franjas salariales. Si yo soy director, esté aquí en esta entidad o en la otra, o en la otra, o en la otra, pues el salario no debería ser el mismo. Efectivamente hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es el salario y otra cosa son todas las demás bonificaciones, beneficios, primas, viáticos que puede estar recibiendo un funcionario. Y en eso hay una diversidad enorme que está
oculta. Pero esa diversidad y esas complejidades legales, que desafortunadamente son inmensas y muy difíciles de navegar, no se pueden ocultar de la contabilidad porque finalmente tienen que totalizarse, y esa es la información que logró obtener el Observatorio Fiscal de la Javeriana. Presentamos ese gran total y decimos cuánto nos cuesta a los contribuyentes a cargo de cada funcionario público de casi todas las entidades del orden nacional. Antes de preguntarle, esta es mi última pregunta sobre este tema y ya vamos a pasar al de la DIAN, al proyecto para que la DIAN pueda recuperar plata más fácilmente. Ahí también ustedes también hicieron este cuadro muy interesante sobre el gasto per cápita, si mal no entiendo, por entidad, gasto en salarios o en remuneraciones. ¿Aquí qué encontraron? Bueno, efectivamente, tenemos el fondo de adaptación, que son 87 funcionarios que en promedio devengan el costo para el contribuyente es de casi 24 millones, de más de 24 millones de pesos mensuales, seguido de la CREG, que son 19 funcionarios, cada uno cuesta casi 24 millones de pesos mensuales. La Corte Suprema son más de 800 funcionarios, cada uno cuesta casi 23 millones de pesos. La Agencia Inmobiliaria Vigilio Barco cada funcionario nos cuesta en promedio 22 billones, Agencia Nacional de Hidrocarburos 21, Consejo de Estado son casi 1.000 funcionarios, nos cuestan cada uno 21 millones de pesos mensuales, Jurisdicción Especial para la Paz, otros 1.000, casi lo mismo que el Consejo de Estado, Dirección Nacional de Derecho de Autor, adscrito al Ministerio del Interior, son solamente 20 funcionarios, pero cada uno de ellos nos cuesta 20 millones de pesos mensuales, y así podemos ver que hay muchas entidades que están muy bien remuneradas. En ningún momento estamos cuestionando si esas remuneraciones, que estamos insinuando que esas remuneraciones no sean justificadas, pero sí queremos invitar a la ciudadanía a que evaluemos el desempeño de estas entidades para ver si estos gastos se justifican o no. Claro, por ejemplo, usted mencionaba ahí la CREG y uno se imaginaría que allá trabaja gente que sabe mucho de energía, gente muy técnica, que se ha capacitado con doctorados, maestrías y pues, digamos, ahí tendrían justificación ciertos salarios. Pero muy interesante esa reflexión. Ahora yo le quiero preguntar por el otro tema, el tema de los litigios, el proyecto que presentó el Gobierno Nacional, el Ministerio de Hacienda, como para que la DIAN tenga más dientes para resolver con facilidad litigios con diferencias que tiene con contribuyentes. Habla el Ministerio de Hacienda de que tienen pendientes por resolver 7.200 litigios, que si salieran a favor de la DIAN, ahí habría un recaudo por más de 27 billones de pesos. Eso es más de una reforma tributaria. ¿Esto es posible? ¿Eso se puede lograr? Bueno, en este momento esto no es posible de lograr porque la DIAN no cuenta con las herramientas jurídicas para hacerlo. Normalmente toma 8 años solucionar un litigio y por lo tanto es muy difícil que en un solo año se puedan recaudar los 15 billones de pesos que está proyectando el Ministerio de Hacienda y mucho menos los 27 billones que es el total de litigios. Dicho esto, si efectivamente se aprueba el proyecto de ley radicado ayer por el gobierno, se abre la ventana para que efectivamente la DIAN pueda resolver estos litigios de manera más expedita. Y esto es muy importante por lo siguiente, porque para el presupuesto general de la Nación del 2024 se está proyectando que la DIAN recaude durante el próximo año 15 billones de pesos. La única forma de que pueda recaudar eso de manera tan rápida es a través del arbitraje de litigios. Si este proyecto no se aprueba y no se aprueba rápido, entonces el PGN del próximo año está desfinanciado en 15 billones de pesos. Y la única opción que había en ese caso, si no se quiere incumplir con la regla fiscal que limita esa brecha entre ingresos y gastos, sería suspender gastos por parte del gobierno. Pero eso es muy interesante porque esa fue una crítica durante la aprobación del presupuesto general de la Nación. Oiga, señor gobierno, es que usted está metiendo 15 billones para el otro año, que es posible que recuperemos, pero es más difícil no recuperarlos que recuperarlos. Si no se logra, si no pasa este proyecto, porque además así pasa el proyecto, ¿quién garantiza que la DIAN gane ese proceso, ese arbitraje, ese litigio y pueda recuperar esa plata? Entonces es posible que además de los 6,5 billones de pesos que va a tener que mochar el gobierno nacional por el tema de las regalías y la Corte Constitucional y la reforma tributaria, ¿se vengan nuevos recortes en el presupuesto de la Nación? Pues hay dos alternativas. Si esas expectativas de recaudo no se materializan, entonces o hay que suspender gastos o comenzaríamos a preocuparnos seriamente con el cumplimiento de la regla fiscal. La situación fiscal del país es precaria, no solamente para el 2024, sino también para el 2025.
Si queremos que se cumpla la regla fiscal, tenemos que estar muy pendientes de que se cumplan las metas de recaudo de la DIAN. Y en la medida en que estas metas de recaudo no se cumplan, tendríamos que comenzar a discutir la suspensión de ciertos gastos. Pues muy interesante su observación. Hay que decir pues que la DIAN tiene un recaudo ya normal, básico, por las declaraciones de renta, los impuestos que pagamos. Aquí estamos hablando de 15 billones de pesos adicionales que tendría la DIAN. Eso es lo que espera el gobierno si se resuelven en favor de la DIAN estos litigios. Doctor Pardo, como siempre, un placer hablar con usted. Una feliz noche. Gracias por estar aquí. A ustedes, muchas gracias. Hablando de presupuesto, de impuestos también. Es hora de hacer una segunda pausa y en breve les contaremos cuáles son los países donde hay un mayor consumo por persona de electricidad. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. En el Congreso Nacional de la Infraestructura, el Gobierno Nacional entregó detalles de la hoja de ruta del sector transporte y las inversiones para diferentes obras de infraestructura planeadas en el país. Nuestra compañera Luisa Polo, quien sigue atenta a este Congreso en Cartagena, nos cuenta de estos planes y las reacciones de expertos en esta materia. Luisa, buenas noches, adelante. Hola Víctor, muy buenas noches y a todas las personas que están conectadas con Signo Pesos. Este segundo día del Congreso Nacional de la Infraestructura inició con la amplia intervención del ministro de Transporte, William Camargo, quien explicó en detalle toda la inversión en infraestructura para el país. Dice que le están apostando al tema férreo y una inversión amplia, cerca de 31 billones de pesos, sin dejar a un lado también la inversión en temas viales. Además, el ministro de Transporte hizo importantes anuncios que tienen que ver con los peajes. Más adelante les voy a contar. Primero miremos este panorama de inversión en infraestructura para el país, también lo que dicen diferentes voces conocedoras del sector como Corficolombiana o ingenieros civiles que hacen presencia aquí en este Congreso Nacional de la Infraestructura. Escuchemos todo el panorama. En los próximos años, la inversión para el sector transporte será de 140 billones de pesos para la construcción de corredores férreos y fluviales, redes viales secundarias, terciarias y transporte aéreo. Fortalecemos los trenes, fortalecemos lo fluvial, fortalecemos el tema aeroportuario, fortalecemos también y mantenemos inversiones en carretera y no nos olvidamos de incidir para que la navegabilidad y la provisión de puertos siga siendo una posibilidad en nuestro gobierno. El ministro de Transporte entregó detalles de algunos de esos grandes proyectos de infraestructura para el país. Tenemos proyectos en el modo férreo, Dorada-Chiriguaná. Tenemos también proyectos que ya están en este momento en adjudicación, como el dragado que está gestionando Cor Magdalena para la cuenca del río Magdalena, que incorpora obviamente componentes de dragado, de dragas de altas especificaciones y dragas de río de menor especificación que también se están gestionando a partir de de Cor Magdalena. Tenemos también proyectos que están en estructuración como Pasto Popayán, un proyecto de 7.5 billones. Para conocedores del sector de la infraestructura, uno de los grandes retos es atraer más inversión para la financiación de proyectos. Las cifras al tercer trimestre de este año muestran una caída del 15,5% y de hecho cuando miramos por ejemplo solo el tema de obras en carretera, la caída es mayor de 18%. La coyuntura es complicada porque tenemos un choque de tasas de interés, tenemos tasas de interés al alta, costos financieros más altos para las empresas, hemos tenido choques de costos también en los insumos. Y resaltan la importancia de las asociaciones público-privadas para que las obras sean exitosas. Lo que necesita el país y la comunidad es que haya servicios de todo tipo, de transporte, de carretera, de disponibilidad. No importa quién los haga y cuánto dura, el país necesita hacer esa infraestructura. Entre las apuestas del gobierno está conectar a los territorios más apartados y la reducción a 11,5% del costo logístico en la cadena de transporte. Justamente otro de los anuncios que dio a conocer el ministro de Transporte tiene que ver con los peajes, pues dice el jefe de la cartera de Transporte que en el 2024 se va a realizar ese incremento en el costo de los peajes. Recordemos que este año, en el 2023, no hubo dicho incremento. Él dice que fue un ahorro para todo el país, pero que en el 2024 sí se hará, que en enero se realizará ese ajuste que no se hizo en el 2023 y que posiblemente en el segundo semestre del año se realizará el ajuste del 2024. Escuchemos al ministro. Inicialmente lo que se ha planteado con Hacienda, estamos haciendo
la modelación de los números es que en enero vendría una primera actualización que correspondería a lo que pasó en 2023, es decir, 22, perdón, el aumento de IPC 2022. Y el aumento de IPC 2023 iría para primer semestre, tercer trimestre del año. Dependemos un poco, como siempre, del comportamiento de las macroeconómicas, pero en principio lo que haríamos es que ese ahorro que ya materializamos en los colombianos que pasaron por los peajes y que no se causó, se mueva en el tiempo un año y se actualice. Dicen también los expertos de este sector que se debe trabajar de la mano en la reactivación económica del país sin desatender ninguno de los proyectos, de las obras tan importantes, porque los colombianos al final lo que requieren, lo que necesitan es ver estas obras implementadas y para su servicio. Y en cuanto a la inversión de temas viales, dice el gobierno nacional que serán 67,9 billones de pesos para fortalecer este portafolio. Le voy a nombrar alguna de esas obras y de esos corredores Villeta Guaduas y Pasto Popayán, así como 95 proyectos de intervenciones mediante obras públicas. Será esa inversión del gobierno nacional. Desde Cartagena, Luisa Polo para Signo Pesos. Muchas gracias, Luisa. Ahora nos vamos con esta que es la cifra económica del día. 70% y corresponde a la proporción de establecimientos comerciales de Bogotá que participarán en el llamado Black Weekend. Se trata de unas jornadas especiales de descuentos y promociones que se organizó para los días viernes, sábado, domingo y lunes que vienen. Allí se espera que los colombianos compren el 20% de los regalos y productos planeados para la Navidad. La jornada incluye una nueva versión de Bogotá Despierta en la noche del sábado, para que lo tengan muy en cuenta. Y a propósito de comercio, desde mañana también hay Black Friday, una jornada especial de comercio electrónico. Sobre este tema, Asobancaria nos envía recomendaciones de seguridad para todos los compradores. Veamos. En este Black Friday se incrementa la transaccionalidad en el sistema financiero. De hecho, el año pasado, en 2022, hubo un incremento en las ventas en esta temporada del 38%, de las cuales el 50% se hizo en tarjetas crédito y débito del sistema financiero colombiano. Un sistema que es seguro. De hecho, solo 6 pesos de cada 100.000 pesos son sujetos de reclamación por posible fraude. Y de esos, solo 1 peso se materializa en fraude. Es muy importante que sigas las siguientes recomendaciones. Tenemos 4 en este momento. 1. El sistema financiero nunca te manda correos electrónicos ni mensajes de texto con un link para que tú presiones allí. Segundo, si vas a hacer compras, hazlas en el sitio oficial del comercio electrónico o en el sitio oficial de la entidad financiera. Tercero, usa redes seguras, no redes públicas de Internet. Y cuarto, mantén actualizado tu antivirus en tu dispositivo electrónico. Con estas recomendaciones, todos vamos a ayudar a reducir el fraude en esta temporada de fin de año. Numeral, Unidos contra el Fraude. A seguir entonces estas recomendaciones. Ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, se mantiene estable, se mantiene igualito en 4.092 pesos con 33 centavos. Esto porque hoy fue feriado festivo en Estados Unidos. Celebraron allí, están celebrando Acción de Gracias. El petróleo Brent de referencia para Colombia, ese se negocia en Europa. Por eso sí tuvo movimiento, tuvo una caída de 0,66%, se ubicó en $81 con 42 centavos por barril. También por el feriado en Estados Unidos se mantiene estable el café para mañana en 1.403.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,64%, acción más valorizada, Cementos Argos con una ganancia de 2,29% y la acción que más cayó fue la de Canacol Energy con un retroceso de 3,73%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato muy interesante. El siguiente es el ranking de los países donde se reporta un mayor consumo de electricidad medido en kilovatios por persona al año. En Islandia llega a 53.832 kilovatios, Noruega 23.000, Canadá 15.588, Finlandia 15.250, Suiza 13.480 y como referencia en Colombia el consumo es de 1.500 kilovatios por persona. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.